quiero iniciar en este día con 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 17. 2 Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 17. Esta palabra que sé que va a ser de bendición para ti. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Eisbit-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Versículo 17 dice: mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Ahora, habría mucho que decir de este pasaje, habría mucho que decir de esta historia, pero hoy quisiera apuntar a una parte de la historia de David, ¿verdad? Nosotros conocemos al salmista, conocemos al rey, pero yo quisiera en este día apuntar al guerrero y comenzar estudiando parte de lo que leímos, donde dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Ahora, es importante que usted sepa que en la vida de David nos damos cuenta y encontramos que fue una vida de muchas guerras, de muchas batallas. David fue un hombre apasionado, fue un hombre que adoraba al Señor, fue un hombre a quien se le consideró conforme al corazón de Dios, pero su vida estuvo llena de luchas, de guerras, de batallas. Por eso el término volvieron los filisteos a hacer la guerra me llama la atención, que volvieron a hacer la guerra a Israel, porque denota que constantemente David tuvo que enfrentar a sus enemigos, constantemente David tuvo que enfrentar a las personas que se levantaban en contra de su pueblo, en contra de su reinado, para hacer la guerra. Y eso me recuerda mucho a lo que nosotros vivimos constantemente. Sí, es importante que en esta mañana usted entienda que nuestra vida es como el reinado de David, nuestra vida espiritual, nuestro andar cristiano. Constantemente nosotros vamos a luchar las batallas, constantemente nosotros vamos a estar en guerra, vamos a estar luchando, vamos a estar peleando. Nuestro enemigo va a querer sitiarnos, nuestro enemigo va a querer levantarse, pero la palabra dice que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Dios levantará bandera de victoria. Lo voy a volver a decir, que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Dios levantará banderas de victoria. Sí, y así como vimos a David de victoria en victoria, así como vimos a David vencer a los gigantes, vencer a sus enemigos, así como vimos a David recuperar el botín, así como vimos a David que no fue vencido por un enemigo, sino que Dios le llevaba de victoria en victoria. Así en el nombre de Jesús vas a estar en tu vida espiritual. Así en el nombre de Jesús vas a vivir estos días, vas a ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Ahora, esta escena particular demuestra algo que me parece muy especial, y es que David tiene que enfrentarse, pero no es el mismo David que conocimos que venció a Goliat. No es el mismo David que vimos en otras batallas. No es el mismo David que una vez que tomaron a sus mujeres y tomaron a sus hijos, cuando llegó a su pueblo y consultó a Dios y fue y los persiguió y los alcanzó, porque así Dios le dijo que lo hiciera, que los iba a alcanzar. No es el mismo David. Este es un David más anciano, este es un David mayor, este es un David que ya estaba quedando sin fuerza y salió a la guerra, porque nosotros nos damos cuenta que a pesar de que David, óyeme lo que te voy a decir, había perdido fuerzas, a pesar de que David había perdido el vigor, nunca se escondió. Ay, y yo lo voy a volver a decir, a pesar de que no era el mismo David que venció a Goliat, a pesar de que no era aquel jovencito osado que enfrentó a Goliat, a pesar de que ya estaba anciano, nunca se escondió. Hasta el último, hasta sus últimas fuerzas para pelear las invirtió en eso, en la guerra. A pesar de que había perdido, se sentía débil, nunca se escondió y salió a la batalla. Yo quiero decirle al que esté más débil en la fe hoy, yo quiero decirle al que se sienta opacado, al que se sienta desanimado, aunque estemos así, no nos vamos a esconder. Aunque estemos presionados por las circunstancias, no nos vamos a esconder. Aunque parece que nos quedaran las últimas fuerzas, usted en casa levante sus manos. ¿A quién se lo digo? Aunque parece que nos quedara la última capacidad, la última parte de nuestra fe, con esa fe tú vas a vencer. Así que usted levante sus manos, adore en medio de cualquier circunstancia y sea como David. Aunque no queden casi fuerzas, aún así yo voy a pelear. Diga conmigo: siempre voy a pelear.
David no se escondió. David estuvo peleando la batalla. Ahora, ese David se cansó, dice la Biblia, y es donde sale un joven, su sobrino literalmente, Abisai, quizás hablamos de él más tarde, y entra y pelea con un descendiente de los gigantes. Era una raza de hombres a la que el mismo Goliat pertenecía. Incluso tenía una espada nueva. Y lo quiso matar. David se cansó, experimentó el cansancio y tuvo que llegar a Abisai, su sobrino, y tuvo que salvarlo. Y al final dice algo que me parece importantísimo. Dice: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. En otras palabras, a partir de ese momento, y ahorita más mencionamos algo al respecto más adelante, a partir de ese momento nos sirve, a partir de ahora, mejor es para nosotros que te quedes en casa, mejor es para nosotros que sigas transmitiendo la visión, mejor es para nosotros que te quedes en casa adorando, mejor es para nosotros que sigas allá y nosotros salgamos a la guerra, porque tú eres la lámpara de Israel, tú eres el visionario, tú eres la persona que Dios va a usar en el propósito, va a seguir usando en el propósito. Así que tu escenario a partir de hoy cambió. A través de esa expresión, Abisai denota y demuestra el gran aprecio que tenía por su tío, que a mi modo de ver lo vio más allá y lo vamos a estudiar más adelante. No se me vaya, por favor, porque estoy en la introducción. Ahora, tengo que decirle que no solamente David no se escondió a pesar de su debilidad, sino que David tenía algo característico, que aunque estaba en medio de las guerras, aunque estaba en medio de las batallas, David escribía. En los momentos más difíciles reconocía la grandeza del Señor, como lo es el Salmo 144, versículo 1 y versículo 2. No se me vaya, por favor, que apenas estoy en la introducción. Salmo 144, versículo 1 y versículo 2. Dice algo que me enloquece. Dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo y fortaleza mía y mi libertador, escudo en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí, poderoso. No importa cuál sea la circunstancia en la que David se encontraba, aunque la guerra estuviera arreciando contra él y contra su ejército, él nunca dejó de escribir y de reconocer la grandeza del Señor. David, en medio de sus circunstancias, reconocía dos cosas. Cuando usa los términos castillo, misericordia mía, roca, fortaleza, escudo, está hablando del Señor en términos militares, está hablando en su lenguaje, está diciendo: Dios es mi escudo, Dios es mi roca quien me sostiene, Dios es mi castillo quien me protege, Él hace vallado alrededor mío. Lo primero que él estaba reconociendo en medio de sus circunstancias era la grandeza del Dios al que servía. Yo me voy aquí con los que están aquí. Era la grandeza del Dios al que servía. Porque para mí es muy importante que usted a partir de hoy no ore según la capacidad de su fuerza, sino la capacidad de la fuerza del Dios al que tú sigues. Yo lo voy a volver a decir. Yo pienso que tú hoy no puedes creer, ¿verdad?, según las capacidades económicas que tú tengas, sino creer según la capacidad económica que tiene tu Padre, que dice la Biblia que es el dueño del oro y de la plata. Yo tengo que decírtelo, tú a partir de hoy no vas a depender de ti ni de tu capacidad. Dios nos hizo dependientes y a partir de hoy vamos a depender de Él. Y en cualquiera que fuera la circunstancia en que David se encontrara, óyeme lo que te voy a decir, no dejaba de reconocer su grandeza. Sí, yo vine a decirle a tu crisis, yo vine a decirle a tu adversidad que hay un Dios grande que está por encima tuyo. Yo vine a decirle a cualquiera que sea tu circunstancia que hay un Dios grande que está por encima tuyo. Lo primero que él reconocía era la grandeza de Dios, sin importar en qué momento de la batalla se encontrara. No se me vaya, por favor. Pero también en medio de cualquier circunstancia, también reconocía lo insignificante que era el hombre. Salmo 144, versículo 3, o sea, el siguiente versículo, dice: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Espérate un momento, porque el Salmo relata el orden correcto. Lo voy a volver a decir. El Salmo está escrito en el orden correcto. Toda la grandeza de Dios
y lo insignificante que somos. Y de allí hay algo que he dicho desde mi comienzo en el Evangelio, algo que siempre he declarado desde los comienzos que sirviendo al Señor siempre lo dije: Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Ahora, no solamente reconocía su grandeza, no solamente reconocía lo insignificante que era el hombre, cualquiera que fuera la circunstancia, en ese mismo salmo, en los siguientes versículos, en el versículo más precisamente, versículo 5 y versículo 7, reconoce el poder de Dios. ¡Wow! Y esto me parece poderoso, porque en estos días debemos recordar el poder de Dios. Estamos en medio de una crisis mundial, poder de Dios. Estamos en medio de una adversidad económica por causa de la cuarentena y del confinamiento, poder de Dios. Tenemos que recordar el poder de Dios. Por eso el Salmo 144, versículos 5 y 7 dice: oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños. Él reconocía el poder de Dios, él reconocía la grandeza, él reconocía el poder de Dios. Pero sabe, en medio de esas circunstancias no solamente reconocía lo que acabo de decir, sino que en medio de la guerra, por mucho que estuviera reciando, señoras y señores, David no dejaba de cantar. Voy con lo que está aquí. David no dejaba de cantar, David no dejaba de alabar al Señor, David no dejaba de reconocer su grandeza, de edificar tronos. La palabra dice que él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y esa palabra habitar significa sentarse. Eso quiere decir que cada vez que alabamos al Señor, realmente estamos edificando un trono para que Él se siente. Realmente estamos edificando un trono para que Él se siente, habite, esté en ese lugar. Ahora, ¿por qué lo dice? Lo digo por el salmo, por los versículos, 9 y 10 de ese mismo salmo. Los versículos 9 y 10 de ese mismo salmo dicen algo bien interesante. Dice: oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Versículo 10. Tú, el que da victoria a los reyes y el que rescata de maligna espada a David, su siervo. David, en medio de cualquier circunstancia, todavía estoy en la introducción, reconocía la grandeza del Señor. No importa cuán cruda fuera la guerra, David siempre reconocía al Dios que le daba la victoria. Siempre reconocía al Dios que le acompañaba en las batallas. David siempre reconocía, y es importante que hoy, y quiero que esta parte del mensaje se enfoque en eso, en recordarte que debes tener en cuenta siempre que Dios te acompaña en tus batallas. Debes tener en cuenta siempre que Dios te dará la victoria. Y quiero, para terminar esta primera parte, regalarte la promesa de Colosenses capítulo 2, versículo 15. Recíbelo en tu corazón, anótalo. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Otra versión bíblica dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por medio de él. Perdón. De las guerras de David y de todo lo que hemos dicho, de ese carácter guerrero, de ese carácter de un hombre que lucha, hemos aprendido todo lo que he dicho hasta ahora, pero también he aprendido que normalmente, aunque los ataques que vivamos sean exteriores, tu peor enemigo no necesariamente está fuera de ti. De la experiencia y de las luchas de David aprendí lo siguiente. Escúchame lo que voy a decir, no te me duermas, no te me duermas. Aprendí lo siguiente, que por mucho que recibas ataques exteriores, probablemente tu peor enemigo está dentro de ti. ¿Por qué lo dice, pastor? Vaya conmigo a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque en el caso de David nos damos cuenta que al final David podría pelear a todo, podría enfrentar todo ataque exterior a sus enemigos que venían contra él, pero al final terminó pecando por algo que consintió en su corazón. Su peor enemigo estaba adentro. Para poder seguir en la línea por donde te llevo hoy es importante que recuerdes que no puedes descuidarte. No puedes descuidarte. Yo quiero aprovechar la iglesia a lo que le llaman la nueva normalidad. También hay una nueva forma de hacer la iglesia. Y que todo esto que se está presentando para que la iglesia pueda transicionar, para que la iglesia que nunca ha dejado de ser, pero que sí es necesario que transicione, es muy importante que en medio de estas circunstancias no permitas que el enemigo haya lugar en ti. Aunque estemos en distancia, no olvides que no puedes dejar de estar en cobertura. Necesitas a un pastor, ahorita lo voy a hablar mejor, a un padre, necesitas a alguien que te aconseje, necesitas a alguien que te hable, a alguien que ore por ti, necesitas a alguien que te asista. En este momento en que muchas cosas han aflorado porque hemos estado encerrados, en este momento en que muchos de ustedes han sentido darle la espalda a la palabra del Señor, en este momento en que muchos de ustedes han sentido dejar todo a un lado, yo quiero decirte, no te dejes engañar por el enemigo. Acércate a alguien, llama a alguien, conéctate a nuestros grupos de contacto, busca pastoreo. Necesitas sanidad, no te puedes descuidar, necesitas ayuda. Es importante que confesemos. Dice la palabra que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Así que es importante eso. Te lo digo como pastor. Ahora, déjame volver al texto central. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 17. Ya lo expliqué. David experimentó un cansancio. Ya lo expliqué. David experimentó un cansancio, pero era necesario. Y aquí quiero llegar a un punto. Estoy hablando a mi iglesia y a todo el que está conectado. Aquí llegamos a un punto importante. David experimentó el cansancio y es donde cuando esto sucede, la nueva generación y nuevas personas tienen que sumarse a la causa. Ahora aparece Abisai, ya lo dije, su sobrino. Abisai estuvo en todas las guerras, acompañó a David, aun cuando Saúl le perseguía. Estuvo en todas las guerras acompañando a su tío, peleó por él la causa. En esta ocasión, en el texto central de 2 Samuel capítulo 21, 15 al 17, David está a punto de morir, aparece a Abisai, lo defiende, lucha y evita que David muera. Ahora, esto es necesario que pase en ciertos momentos de la historia de la iglesia específicamente local. Es necesario, escúchame lo que te voy a decir, que gente con el espíritu de Abisai pueda levantar una oración y una guerra en el momento oportuno. Es necesario que gente de la iglesia en estos días no deje de orar por sus pastores, no deje de orar por la iglesia. Sí, yo quiero decírtelo como pastor, desde hace casi 14 años que tengo la oportunidad de pastorear jóvenes, de estar con mis pastores al lado de ellos y luchando. Tengo que decirte que en estos días ha buscado el enemigo la manera de provocar debilidad. Ha buscado el enemigo la manera de enviarnos enfermedad al liderazgo de la iglesia. Ha buscado el enemigo la manera de debilitarnos, de insistir para fastidiarnos, para cansarnos. Y cuando parece que lo fuera a lograr, necesitamos que Abisai se levante. Yo no sé si aquí hay algún Abisai que se quiera levantar, que esté conectado ahora. Necesito gente que entienda que es tiempo de sacar la espada, porque yo voy a cambiar mi forma. Sí, estoy acostumbrado a que oren por mí, estoy acostumbrado a que mis pastores me traigan una palabra, estoy acostumbrado a que mis pastores me fortalezcan, pero ahora si ellos lo necesitan, pues entonces yo voy a pelear, entonces yo voy a orar por ellos. Yo quiero invitar a la iglesia que estos días, por favor, haga una guerra en estos días. En el nombre de Jesús, siento orar en este momento. Padre, oro por el pastor Julián, oro por la pastora Denidi, oro, únase conmigo ahí desde su casa. Oramos por nuestros pastores, Señor. En esta hora nos levantamos como Abisai para llegar en el momento oportuno, declarando, Señor, que toda obra de las tinieblas en contra de ellos no tiene poder, declarando que toda obra de las tinieblas ahora, todo altar, toda hechicería, todo espíritu, toda maldición que ha sido lanzada contra ellos, pierde el poder. Yo en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, declaro libertad ahora sobre la iglesia, sobre el liderazgo de la iglesia y especialmente sobre nuestros pastores, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Ahora, a donde quiero llegar es al término que resalté hace un rato. Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. Abisai estaba diciendo, no es tiempo de que mueras, David, porque hay propósito por cumplirse. No es tiempo de que mueras, rey, porque hay propósito por cumplirse. Hay un plan que Dios tiene a través de ti. Parte de ese plan, ¿dónde lo vemos? En 1 de Samuel 17:37. Vaya conmigo allí hasta el versículo 40. 1 de Samuel 17:37 hasta el versículo 40. Ay, 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 ay. Voy a entrar ahora a algo que me gusta mucho. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David sus espadas sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David se echó de sí aquellas cosas y tomó cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda y su mano y se fue hacia el filisteo. Antes de hablarte cuál fue el propósito que se cumplió, permíteme llegar a este punto. Antes de hablarte cuál era el propósito que se tenía que cumplir, que David no debía morir, déjame llegar a este punto. Y es en el comienzo. David está cansado, ya lo dije en la parte del texto central de este mensaje, pero en este texto es el comienzo de aquel David que nosotros amamos, escúchame, que admiramos. Ese David que está luchando con Goliat, llega con esa osadía, ve cómo humillan al pueblo, fue a asistir a sus hermanos y ahora lucha con Goliat hasta el punto que lo vence, pero allí se presenta una lucha de métodos y de forma. ¿A qué se refiere, pastor? De que Saúl trata de inducir a David a que lo haga a su manera, ¿verdad? Pero David, al ponerse la armadura que Saúl le está poniendo, él no puede ni andar con ella y dice, se quitó todo de sí para ahora hacerlo a su manera. Pero ¿a dónde quiero resaltar? Quiero resaltar que David va al arroyo a buscar piedras lisas. Diga conmigo, arroyo y piedras lisas. Ahora, David va al arroyo a buscar piedras lisas porque está diciendo, yo no sé usar armadura, pero yo sé pelear a la forma que he aprendido. O sea, yo respeto tu empoderamiento, pero tu armadura no me calza a mí. Mi forma es mi forma. Por eso nosotros no podemos, muchos líderes que se están levantando en la iglesia de Cristo en el mundo, no pueden seguir insistiendo en ser imitaciones baratas de otros, porque con eso nos estamos perdiendo mejores versiones propias. Nos estamos perdiendo tu mejor versión por estar imitando a otro, por ser la peor versión de otra persona. Nos estamos perdiendo la mejor versión tuya. David dijo, no, esta no es mi forma, pero ahora voy a ir al arroyo. Y fue al arroyo y tomó piedras lisas. Se nota que David no está improvisando. Se nota que David no está allí. Voy a ver qué sale. No, David sabía cómo vencer a Goliat. Aparte de la fe, estaba usando las armas que él podía manejar. Yo quiero hoy recordarle a la iglesia, hay armas espirituales que Dios te ha dado y que no puedes seguir pensando como el mundo piensa. Lamentablemente hay gente de la iglesia que está perdiendo su naturaleza. Hay gente de la iglesia que en estos días está perdiendo su forma espiritual de pensar, de proceder, su discernimiento. Ya estamos hablando como el mundo en la crisis está hablando. Yo quiero decirle algo. La iglesia en Colombia está cumpliendo con todo lo que el gobierno recomienda, hasta el punto que se está esperando el momento prudente para que la iglesia se abra. Pero eso no quiere decir que estamos llenos de miedo. Eso no quiere decir que no estamos convencidos de que Dios no puede sanar cualquier enfermedad. Yo había pensado no decirlo, pero voy a responder ahorita. Porque
¿Dónde están los pastores que no están orando por los enfermos? Qué absurda pregunta. Seguimos orando por los enfermos, no importa cuál sea la enfermedad. Seguimos orando. ¿Por qué no están en la calle? Pues precisamente porque estamos cumpliendo con lo que el gobierno dice. Si la iglesia sale, entonces los cristianos sí son imprudentes, fanáticos. Qué absurdo lo que están preguntando. Pero yo quiero decírtelo, como pastor, me hago responsable de lo que digo hoy. Yo quiero decírtelo, estamos seguros que esta y cualquier enfermedad, Dios la puede sanar. Estamos seguros, la puede sanar, no, ya son muchos que han sido sanados, ya son muchos los que han recibido el milagro, ya son muchos los que han recibido la sanidad. Estamos seguros, en este momento estamos siendo prudentes, pero no tenemos temor, no tenemos miedo. Nosotros sabemos que sobre cualquier circunstancia Dios nos puede dar la victoria. Si usted está conmigo allí, diga amén. Quiero llegar a qué, aquel David cansado. Nosotros lo vemos en esta historia, en esta parte del comienzo de su historia, nosotros lo vemos yendo a un arroyo con toda la habilidad y con toda la fuerza. Y que ese arroyo, mis querida iglesia, tiene una representación importante para nosotros. David, antes de ir a la guerra, pasó por un arroyo. En sus comienzos, David, antes de enfrentar a Goliat, de luchar la batalla más grande o más representativa, o la primera batalla que representó el surco, marcó el surco de lo que sería su ministerio, él fue a un arroyo. Nosotros necesitamos arroyos antes de seguir luchando estas guerras. ¿A quién se lo digo, pastor? ¿Y usted de dónde está sacando eso? Bueno, acuérdate que Esther, antes de hablar con el rey, ayunó. No, pastor, ¿usted de dónde saca eso? Acuérdate que Jesús, al principiar su ministerio, ayunó 40 días y 40 noches. No, ¿cuál arroyo, pastor? ¿Usted de dónde está sacando eso? Acuérdate que cuando David llegó, lo dije hace un rato, y encontró a sus mujeres y a sus hijos que habían sido secuestrados. ¿A dónde fue? Tomó el efod y fue a consultar a Dios, dobló rodillas, fue a un arroyo donde escuchó la palabra y luego fue a obedecer la palabra. El problema es que muchos de nosotros estamos yendo a pelear y a luchar sin pasar por un arroyo. El problema es que muchos de nosotros no estamos buscando a Dios como corresponde. El asunto es que muchos de nosotros no estamos acercándonos a Dios antes de pelear la batalla. Y no estamos yendo con Él, con su presencia. David pasó por un arroyo. Los arroyos representan momentos temporales. Pastor, ¿qué va a pasar con nosotros? Escúchame, esto es temporal. Ya lo dije, esto es temporal. Nuevamente dígalo conmigo, escríbalo, esto es temporal. Los arroyos significan pausas, momentos que tomamos. Cuando nos detenemos a recibir una revelación nueva, a cobrar nuevas fuerzas. Los arroyos significan tiempos, momentos en que quizás no las cosas no sobran, quizás en que las cosas no están en las condiciones en las mejores que queremos, pero que tenemos que estar en la presencia del Señor. Estos no son días para estar en las casas, estos son días para estar sumergidos en la presencia. Lo he dicho durante toda la cuarentena y todo el confinamiento. Ahora, si estoy hablando de arroyos, tengo que mencionar el de Primera de Reyes capítulo 17, versículo 3 al 7. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 3 a 7. Escúchame que esto es hermosísimo. Dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Vamos, versículo 4 ahora. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ay, ay, ay. Alguien diga conmigo, mientras esté en este arroyo los cuervos me traerán de comer. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo, se secó. Esto va a pasar. Que se seque el arroyo significa que un nuevo tiempo comienza porque no había llovido sobre la tierra. Siempre que hablo de esta cita lo digo de la siguiente manera. Escúchame, siempre lo digo de la siguiente manera. Imagínate esta escena y aumenta tu fe. Dios le ordena al profeta que se vaya al arroyo, que allí él lo va a sustentar. Y no solo con eso, con esa forma sobrenatural en que Dios lo va a sustentar,
sino que también ordena a aves de rapiña, aves carroñeras, a que le lleven de comer. Imagínate a un ave de este tipo llevándole comida, imagínatelo y aumenta tu fe. Para Dios no hay nada imposible. De esto quiero decir algunas cosas. Ojo a lo que voy a decir ahora. Número 1, en los arroyos Dios se mueve de una manera distinta. ¿A qué se refiere, pastor? Me refiero a que muchos escriben en las redes sociales que la crisis los está ahogando, pero en este arroyo yo he escuchado a muchos de mis hijos decirme, pastor, me llamaron para trabajar, porque Dios se mueve de una manera distinta. En los arroyos, número 2, recibes algo nuevo. Estar en un arroyo es una pausa, es recibir algo nuevo. Las piedras lisas significan las revelaciones nuevas que van a venir en estos días que estamos en casa. Si hemos entendido, si estamos haciendo bien la tarea, vas a hablar diferente, vas a recibir nuevas estrategias, te vas a reinventar guiado por Dios. Un arroyo significa recibir cosas nuevas. Pero óyeme, número 3, un arroyo se seca. Los arroyos solamente estaban fluyendo durante ciertas temporadas. Y el hecho de que el arroyo al profeta se le secara, el arroyo que lo sostenía, el arroyo sobre el cual Dios le mandó que fuera, se secó, significaba que ya era un tiempo de salir. Esto va a pasar, pero tenemos que estar en un arroyo. Tenemos que tomar piedras lisas. Déjame volver al texto central hoy, porque hay mucho que decir, lo dije de este texto, 2 Samuel 21, 15 al 17. El versículo 17 termina diciendo, nunca más aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Sí, yo sé que lo he dicho muchas veces, pero es necesario que resaltemos algo allí también. El hecho de que David no saliera más a la guerra significaba algo particular, y es que ahora tenían que pelear sin él. Todo lo que, esto es poderoso, todo lo que él les había enseñado, todo lo que él había empoderado, todo lo que él le había instruido, óyeme, que esto es contigo, todo lo que David le había dado por mucho tiempo, ahora tenían que ponerlo en práctica. En otras palabras, el hecho de que David no saliera más era el surgir de una nueva generación. Y eso es lo que Dios está diciendo a todo el que está conectado hoy. Escúchame. Una nueva generación está surgiendo en la iglesia. Sí, vamos a poner en práctica todo lo que estamos recibiendo, todo lo que hemos recibido. Este es el tiempo de orar, este es el tiempo de guerrear, este es el tiempo de administrar, este es el tiempo de interceder. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque es el surgir de una nueva generación. Y lo dije hace un rato, déjame organizar mis ideas. Lo dije hace un rato, David tenía que conservarse con vida, por eso Abisai dice, no sea que se apague la lámpara de Israel. Porque tenía que vivirse una escena. Alguien va a ser empoderado con lo que voy a decir. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. Hasta el versículo 11 o hasta donde considere. Para ganar tiempo. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. Diga conmigo, bueno es Dios. Dice, reunió David en Jerusalén a todos los reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel. Los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Versículo 3. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa en mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Versículo 4. Pero Jehová Dios de Israel me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Versículo 5. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón
para que se siente en el trono del reino de Israel, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Déjenlo hasta allí. David tenía que continuar porque tenía que dejar un legado. Escúcheme. Cuando Abisai, escúcheme, ay, esto es tremendo. Cuando Abisai está guardando a David, literalmente bajo esa unción de paternidad que estaba él, que es otro mensaje, otro tema. Abisai estaba guardando a David para que luego David heredara a Salomón. Y el propósito de Dios continuara. Y el legado continuara. Y se cumpliera un principio típico del reino. Moisés, Josué, David, Salomón, Jesús y los discípulos. Y muchos ejemplos más. Elías, Eliseo. Se cumpliera un principio fundamental del reino. Señores, en medio de cada tiempo Dios levanta visionarios. Personas que estén al frente con la visión. Personas que estén llevando la visión. Y esto, ¿por qué lo dice, pastor? Porque siempre que hay un visionario, que en el caso era David, siempre va a haber alguien que va a heredar eso. La iglesia que Dios está despertando en estos días es la iglesia. Los cientos que nos hemos ganado en las redes sociales en estos tiempos de pandemia son los que van a continuar y los que van a recibir los nuevos diseños. David había planificado, plasmado todos los planos del templo. Dios le dijo: tú has derramado mucha sangre, eres un hombre de guerra. Y ahora se lo da a Salomón. Señoras y señores, nuestros hijos tienen que recibir de todo lo que nosotros para Dios estamos haciendo en este tiempo. Es un principio de relevo. Moisés le dejó a Josué, no se apartará de tu boca este libro de la ley, los mandamientos. Elías le dejó a Eliseo un manto. David le dejó a Salomón un plano. La iglesia de estos días es la que está heredando, la que está recibiendo planos, diseños, palabras, mantos. ¿Por qué quiero llegar hasta aquí? Porque Abisai garantizó que se continuara, al defender a David, que se continuara con un legado que no se puede perder. Aquí estoy, en nombre de la iglesia, hoy para hacer una oración diciendo: yo voy a continuar con todo lo que Dios ha heredado a esta casa. Y la gente que está conmigo también va a continuar con todo lo que Dios ha heredado a esta casa. Termino todo lo que dije. Quizás mi introducción era más largo que el centro del mensaje. Nosotros debemos andar en estos tiempos bajo la paternidad espiritual. Abisai, a pesar de que era sobrino de David, lo defendió como a su padre y lo cuidaba como a su padre. ¿Sabes qué? Ninguno de nosotros, escúchame, que es contigo, puede andar solo. El reino no está, en el reino no funcionan los llaneros solitarios. En este reino no funcionan solo los llaneros. Aquí nadie puede andar solo. Nos necesitamos. Ahora, la oveja es un animal que necesita ser cuidado porque si no, no sobrevive. Muchas veces lo he dicho, sufre de algún tipo de miopía y necesita un pastor para sobrevivir. Y así Dios nos hizo a nosotros dependientes. Yo quiero decirte algo, porque me he cargado en estos días mucho con el tema de la cobertura como pastor. Es lo que Dios ha traído a mi corazón, de que muchos en nuestra casa han perdido esa capacidad de consultar y de caminar bajo la cobertura. Salomón recibió una herencia del padre David, porque era su padre. El hecho de que él fuera hijo y que la promesa de Dios estaba sobre David, hacía a Salomón heredero. Solamente un hijo lo podía recibir. Y lamentablemente muchos de nosotros no hemos andado en paternidad. Lamentablemente muchos de nosotros nos cuesta entender que en casa hay un padre que hay que reconocer. Que nuestro Padre Celestial está en los cielos, pero que tenemos un pastor o tenemos un pastor inmediato. Tenemos a alguien a quien Dios nos regaló, por amor a Dios, entiéndelo, nos lo regaló para guiarnos. David tenía que ser cuidado porque era el padre que iba a heredar
algo para Salomón y para que el propósito continuara. Y Abisai lo declaró: no vaya a ser que apagues la lámpara de Israel. Hoy quiero llamar a la iglesia, terminando mi mensaje, diciéndole: señoras y señores, necesitamos vivir bajo paternidad. La iglesia de los Corintios, no tengo tiempo para leerlo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 18. Voy a leer el versículo 17, perdón. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. El apóstol Pablo, al ver el desorden, que los corintios se enorgullecieron y que se iban tras líderes, tras feeling de predicadores, para hacerme entender en este tiempo, el apóstol Pablo dice: sí, muchos pueden tener un ayo. ¿Qué era un ayo? Un ayo era un esclavo que se le asignaba a un niño como su tutor. Y muchos de ustedes pueden tener cualquier tutor, pero el Padre es el Padre, y el Padre soy yo, porque los engendré, porque fui el que fundó la iglesia. Yo quiero decirle algo: somos hijos de Dios, sí, pero también tenemos un ADN de los pastores de la casa. Eso no me avergüenza decirlo, ni en la iglesia, ni fuera de la iglesia, ni a través de los medios. Yo tengo mis padres terrenales vivos, Dios los guarde, pero también tengo mis padres espirituales. Y pueden haber muchos tutores, pueden haber muchos predicadores, pueden haber muchos mentores, pueden haber muchos líderes, pero tengo padres. Y de esta forma y bajo este concepto fue que el apóstol Pablo confrontó a los corintios. Proverbios capítulo 3, versículo 11: no menosprecéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, el que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Como el padre al hijo a quien quiere. El apóstol Pablo dice: yo los engendré, yo soy su padre. Necesito un padre espiritual, necesito a alguien que me guíe, necesito a alguien que me forme. Sí, lo necesito. Necesito un padre espiritual que vele por mí, que me presente delante del Señor, que llame mi atención, que se invierta en mí. Y en estos días el asunto no ha sido la falta de un padre, en estos días ha sido que muchos en la iglesia están rechazando su paternidad espiritual. Yo quiero decirle algo. Ustedes conocen, quizás no como, ¿cómo lo digo? Quizás muchas son las invitaciones que llegan, no salgo a todas, porque tengo que cuidar lo que está pasando en Riohacha. Si yo salgo 4 veces, quizás tuve 8 invitaciones y solo acepté 4. Vuelvo y repito, porque tengo que cuidar lo que está pasando en casa. Y conocen que tengo una agenda, que Dios me ha bendecido, que Dios nos ha dado un movimiento hermoso como lo es Aviva Río. Pero todo esto ha funcionado siempre bajo la paternidad de mi pastor Julián y de mi pastora Deniris. No te puedo negar que en este camino y conocer muchas personas, a algunos les cuesta creer que a estas alturas mis pastores aprueben mi agenda. Pero yo te lo voy a decir. Es mi pastor Julián quien recibe en su correo las invitaciones y él me aprueba. Yo creo en vivir bajo la cobertura y creo en vivir bajo la paternidad. Abisai estaba cuidando a un padre que luego iba a dar una herencia. Y yo quiero despertar en el espíritu de Abisai también. Cuidar a mis padres. Porque todavía tienen mucho propósito por cumplir y porque a su tiempo dejarán un legado con el que hay que continuar. Hoy quiero hablarles a los hijos de Comunidad Cristiana en su presencia. No son días para alejarnos de la paternidad espiritual. No son días para alejarnos de todo lo que Dios nos ha hablado. Debemos seguir conectados con lo que Dios nos dijo y con la visión, con el visionario que Dios levantó, con nuestros pastores. Así, aprovecho este momento, porque sé que me están escuchando, para honrar al pastor Julián y a la pastora Deniris, los pastores de la casa, los fundadores de esta iglesia, de quienes me siento orgulloso de ser hijo espiritual.